Queridos Explorers, bienvenidos un día más a Efecto Cascada, un podcast donde exploramos innovación, últimas tecnologías, proyectos europeos y también historias de emprendedores que están definiendo nuestro presente y futuro tal y como lo conocemos. Os traemos una edición de episodios muy especial, grabada directamente desde Cádiz, South Impact 2025, donde pudimos estar como Media Partners. Lo habéis escuchado bien, Media Partners. Un objetivo que hemos logrado juntos, Explorers. Estuvimos desde el 4 al 6 de noviembre. Y os traemos 4 voces muy inspiradoras que precisamente representan ese espíritu inconformista y valiente del que trata el evento. Estaremos con Andrea Pilán, fundadora y CEO de Climbing Talent, quien ha pasado de trabajar de Amazon Barcelona a gestionar cuentas de millones de euros en Luxemburgo a hoy en día ayudar a otros profesionales a construir carreras internacionales. También estaremos con María Rosado García, diseñadora, emprendedora y actual CEO de Kiota, quien nos va a estar contando cómo crear, desmontar startups, abrir, cerrar ciclos, forma parte de la carrera de un emprendedor. Y bueno, terminaremos el episodio con Jorge Galindo y Raúl Raja Martínez, cofundadores de Predictable Machines, una startup, una compañía que apuesta por una inteligencia artificial fiable, ética y profundamente humana. Así que prepárate para una conversación donde estaremos hablando de talento, propósito y sobre todo una perspectiva muy sureña de cómo construir impacto. Bueno, Explorers, continuamos aquí en South Impact y hoy nos acompaña Andrea Pilán. Hola Andrea, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, encantada de estar aquí contigo. Muchísimas gracias por venir al podcast, es un placer poder hablar contigo. Bueno, Andrea Pilán es una mujer que ha hecho del inconformismo su estrategia. Con tan solo 21 años y sin haber terminado la universidad, consiguió un trabajo en Amazon Barcelona. Poco después se mudó a Luxemburgo, donde ya estaba gestionando cuentas de más de 40 millones de euros. Nacida y criada en un barrio humilde, Andrea no solo abrió su propio camino, sino que hoy ayuda a otros a hacerlo. Es la fundadora de Climbing Talent, una formación que ya ha ayudado a cientos de personas a conseguir empleo en grandes compañías como podrían ser Google o Amazon. Y además tiene una comunidad, y se ha convertido en un gran referente que ya hoy día cuenta con más de 100.000 seguidores. Así que vamos a hablar con Andrea y a ver qué nos cuenta. Bueno, Andrea, ¿te gustaría un poco presentarte a nuestros seguidores? Bueno, me has presentado tú muy bien, pero sí, lo que comentabas, conseguí trabajo en Amazon con 21 años, de eso ya hace 5, tengo ahora 26, y me ha gustado el final que has dicho porque no me quedé en eso, sino que toda esa experiencia y ese conocimiento de yo haberlo logrado, que es un poco lo que estamos viendo aquí en el South Impact, ¿no? De mostrar cómo eso puede también ayudar a otros. Y desde hace poquito, relativamente, desde hace casi un año, decidí dejar mi trabajo en Amazon para dedicarme al 100% a mi proyecto, a Climbing Talent, donde, como bien has explicado, he ayudado a muchas personas a conseguir trabajo en empresas top, no solamente Big Tech, sino también consultoría, Big Four, farmacéuticas. Al final, mi objetivo es que mis alumnos y las personas que confíen en mí consigan trabajo en las mejores empresas del mundo. Y eso es lo que realmente me mueve. Con tan solo 21 años, como comentábamos, estabas ya en Amazon Barcelona y luego más tarde en Luxemburgo, ¿no? en la sede. Sí, justo. ¿Y qué es lo que te impulsó en medio de la carrera a decir, me voy a poner a aplicar? ¿O cómo surgió esto? Si nos puedes contar un poquito. Pues mira, yo realmente empecé muy pronto a lo que es trabajar y hacer prácticas en general, que creo que también es un error de mentalidad que tenemos, que parece que las prácticas hay que hacerlas al final de la carrera y para cumplir un check, ¿no? Y no tienes por qué hacerlas al principio, pero al final cuanto más te mueves, más buscas, más sales, más te metes en proyectos, que no tiene por qué ser trabajar por una empresa, puede ser meterte en una asociación de la uni, emprender tu propio proyecto, lo que sea. Eso fue lo que a mí me llevó a entrar con 21 años, ¿no? Que no es que yo con 21 años aparecí de la nada, sino que realmente llevaba mucho tiempo preparándome y eso fue lo que me ayudó a, cuando llegué al momento de decir, oye, me gusta Amazon, que era algo que yo tampoco veía accesible, sinceramente. Yo pensaba que eso quedaba, súper lejos. A mí en la uni nadie me vino a decir, sí, puedes trabajar Amazon, Google, LinkedIn. Eso era como, ¿de verdad se puede acceder a eso siendo una persona normal? Y ahí descubrí Amazon y sí que es verdad que entré con 21 en cuarto de carrera y también gracias a que era post-COVID, ¿no? Entonces pude como compaginar las dos cosas online, que también es un mensaje que le doy a la gente, que a veces pensamos que nos tiene que cuadrar todo perfectamente,
Pero en inglés hay una frase que es "When there's a will, there's a way", que es si tú tienes la voluntad de hacer algo, vas a encontrar la manera de hacerlo. Qué bonito eso. Sí. Y bueno, sí que es verdad, ¿no? Que quizás un motor, ¿no? o una motivación es aquello que nos mueve. Y es muy interesante lo que has comentado del online, porque hoy en día ya estamos empezando a hibridar, ¿no? Equipos y demás, pero también hay otras empresas que todavía se quedan bueno, pues con la mentalidad de antiguamente, ¿no? De que los equipos tienen que estar presenciales. ¿Es esto algo que tú, por ejemplo, comentas, ¿no? a tus usuarios? Sí, de hecho también de forma graciosa las Big Tech han reculado, no todas, pero Amazon, por ejemplo, ya ha implementado los 5 días de oficina de vuelta, cuando veníamos de una cultura 100% online, entonces bueno, me parece curioso como parece que avanzamos mucho y luego damos 2 pasos para atrás, que bueno, tiene su explicación también y siento que hay empresas que se lo pueden permitir hacer más que otras, pero sin duda hoy en día todo lo online te da una ventaja a ti para poder, pues eso, hay gente que está trabajando en España para empresas de Estados Unidos de forma remota con un salario de Estados Unidos. Entonces, sí, hay mucha competencia, competitividad en el mercado, es complicado, pero también nuestra generación tenemos esa ventaja, que tenemos unas puertas abiertas hacia todo el mundo. Y en tu experiencia en Amazon, además hemos comentado al principio que gestionaste cuentas de millones de euros, siendo muy jovencita. Muy claro, esto imagino que habrá sido impactante, ¿no? Al principio, pero ¿qué aprendizajes, ¿no? te llevas quizás de precisamente haberte enfrentado a, bueno, pues en una compañía tan grande, habrás tenido equipos de todos los rangos de edad? ¿Qué aprendizajes te llevas, no? Pues mira, relacionado con lo que comentas, un gran aprendizaje es a no hacerme pequeña ni menospreciarme por el hecho de ser más joven que la mayoría. Al final, cuando gestionas cuentas tan grandes, mi cliente, digamos, eran esas empresas y por tanto yo hablaba pues con directivos y con personas de mucho peso dentro de la compañía y yo pues era una chica joven, que ahora tampoco es que haya pasado tanto tiempo, pero al final te das cuenta de que no por ser joven vales menos o sabes menos, sí que obviamente cuanta más experiencia tienes pues mejor, pero que tú le puedes aportar mucho a una persona de 40 años o de 50 años. Y esto es algo que es un mensaje también para nuestra generación, ¿no? De que sí, hay gente que con 40 y 50 sabe mucho, pero también hay muchas cosas que cuando ellos tenían 20 años no existían y ahora sí. Entonces, al final, al principio sí que me costaba un poco el decir, jolín, qué responsabilidad tengo, ¿no? Porque si tomas una decisión estás impactando a una empresa grande. Pero, oye, para eso te han contratado y es algo que también me dijeron mis managers, de si estás en esta mesa es porque se valora tu opinión y esperamos que la compartas. ¿En qué momento dijiste, ahora quiero bueno, convertirme en empresaria, en emprendedora, quiero tener mi propio plan? ¿Qué es lo que te motivó a finalmente hacer clic y cambiar? Yo no tenía súper claro desde el inicio lo que quería hacer. Pienso que también es un mensaje que a veces pensamos que para convertirnos en emprendedores o para escoger una carrera profesional ya con 18 años tienes que tenerlo clarísimo. No fue así. A mí siempre me ha gustado mucho la comunicación, hablar, ayudar a otras personas y al final no lo hice antes, sinceramente, el hecho de empezar a compartir contenido en redes por todo ese miedo al que dirán. Que ahora la gente me ven y dice, pero si tú estás muy cómoda. Sí, ya. Pero yo en verdad siempre digo, debería haber empezado con 15 años, que bueno, tampoco me gusta el mensaje de que vamos tarde siempre a todos lados, no. Pero en mi caso fue cuando entré en Amazon y ya me quité ese miedo al que dirán, dije, es que si yo he conseguido esto, ¿a cuántos jóvenes o a cuántas personas en general puedo ayudar? Y eso fue lo que me motivó, primero, a crear contenido de valor y todo eso tuvo un proceso. Que también la gente quiere el día 1 subo un vídeo y ya tengo 50 clientes. No va así, o sea, yo he estado como 2-3 años casi subiendo vídeos todos los días prácticamente hasta luego decir, oye, la gente me pregunta cómo puedo pasar la entrevista, he empezado a hacer pues eso, preparación a personas y cuando ya llevaba una trayectoria de haber ayudado a decenas de personas dije, vale, ahora me siento capacitada como para decir, dejo mi trabajo y me centro en mi proyecto. Cuéntanos un poquito
en términos generales, qué es Climbing Talent y qué es lo que haces. Vale, pues ¿Cómo ayudas? Climbing Talent es una formación, un programa donde yo estoy metida 100% en él, dirigiendo. Se basa en ayudar a las personas a conseguir trabajo en grandes empresas tecnológicas. ¿Cómo? Pues preparando todo el proceso, desde optimización de currículum hasta preparación de entrevistas técnicas en inglés, con todos los procesos que son muy particulares de estas empresas, y esto lo hago pues con una metodología de clases online y en directo, y luego también una serie de mentorías personalizadas conmigo y con otros mentores, porque yo soy un poco la cara visible del proyecto, pero realmente también contamos con muchos perfiles muy top. Por ejemplo, hoy mismo, esta tarde, va a venir un chico que se llama Dave Ops, que ha trabajado en Oracle y es uno de los mentores. También tenemos Ty Miller, que es un experto formador en personas que dan charlas TED, que fundó el Club de Comunicación de Google. Quiere decir que no soy solamente yo, sino que todos los alumnos tienen acceso a todos esos perfiles, y al final se crea una comunidad muy potente, porque algo que se ha perdido un poco, entre comillas, es el tema del networking. Que sí, que el networking lo vemos mucho en redes, pero nos pensamos que ya no existe el tú a tú, como puede ser en este evento, ¿no? Entonces, al final, para trabajar en estas empresas es muy importante los contactos que tú tengas, y también en España tenemos como una mentalidad de ser un enchufado o una enchufada, nada que ver con eso, pero es muy importante rodearte también de personas que te motiven, que te impulsen y que estén en ese camino contigo. Bueno, y Andrea, has ayudado a muchísimas personas. ¿Qué dirías que es quizás preguntas o situaciones que tienen más frecuencia, o sea, que se repiten mucho entre tus alumnos? Vale, yo creo que lo que hablábamos antes de los logros, al final para optimizar el currículum y a pasar las entrevistas en Big Tech se necesita utilizar una metodología específica para redactar las frases y para comunicarlas luego, ¿no? Esa metodología se basa sobre todo en utilizar las palabras clave que ellos están poniendo en la oferta, verbos de acción y impacto. La mayoría de personas describen sus tareas, y tú no tienes que describirme tus tareas cuando te vendes. Es decir, si tú eres un community manager, no vas a decir gestiono redes sociales, porque eso ya se da por hecho, ¿no? Es como que ya viene implícito. Entonces, al final, si tú vas a contratar a un community manager, poniendo yo mi caso de creadora de contenido, ¿qué es lo que quieres ver? Quieres ver qué ha conseguido esta persona anteriormente, con qué otros creadores ha trabajado, si ha aumentado los seguidores, si ha aumentado el engagement. Entonces, para mí eso es una de las dudas que más tiene la gente de «ay, pero yo no tengo métricas, yo no sé». Bueno, siempre se puede cuantificar, y pensad que, mirad, aquí en el South Impact, que hay un montón de inversores, ¿qué es lo que les interesa a los inversores? Normalmente todos los números, el dinero y demás. Pues las empresas es lo mismo. Tienes que venderte y sobre todo destacar el impacto que tu trabajo tiene para la empresa. ¿Qué dirías que hoy te motiva más? ¿Los resultados de tu comunidad o quizás bueno, seguir desafiando tus propios límites, próximos proyectos? Pues sinceramente lo que más me motiva es ver a los alumnos conseguir cosas. Creo que también en redes sociales, en general en la sociedad de hoy en día, como vamos muy rápido, hemos perdido un poco el sentido de ver el impacto de verdad que nuestro trabajo tiene. Es decir, yo puedo ver en mis redes sociales, tengo pues, 70.000, 80.000, 90.000 seguidores, no es que no me alegre, sí que me alegro, y como cualquier creador pues quiero seguir creciendo, pero lo que más felicidad me da es cuando recibo, por ejemplo, hace poco un alumno mío de hace 1000 años pasó de trabajar en un supermercado a conseguir trabajo en Amazon Barcelona, y literal le cambió su vida. Wow. Y no solamente eso, sino que un año más tarde me ha vuelto a escribir diciendo estoy en el proceso de seguir promocionando y creciendo dentro de Amazon. Entonces, a mí ese mensaje me llega muchísimo más que ver que tengo 50.000 seguidores. Eso es totalmente lo que me mueve y me motiva todos los días. Qué bonito. Al final es un proyecto tuyo personal que realmente está teniendo impacto, ¿no? Sí. Y estas historias, jo, es que te tienen que nutrir muchísimo. Sí, me nutren, y al final también no se ve, pero el trabajo del emprendedor es muy solitario, ¿no? Entonces, yo no veo a esta gente. Yo pues subo un vídeo y sí, veo que me comentan, pero nada que ver con, yo qué sé, esta sala, pues si estuviera, que vemos 50.000
personas, tú sabes lo que son 50.000 personas Claro. si te las encuentras por la calle. Sí, sí, sí. Y Un solamente concierto del cambiar a Bernabéu. uno, claro, ya es un logro muy grande. Sí, y bueno, Andrea, sueles comentar el tema de la estrategia, pero también la mentalidad. ¿Qué peso dirías que tienen ambas en el camino, ¿no? a una carrera? Pues yo creo que hasta más la mentalidad. Y de hecho, la gente acude a mí pensando mucho en, actualizo el currículum, no sé qué la entrevista. Y luego empezamos a hablar y hay un trabajo profundo, que no soy psicóloga, pero tienes que hacerlo, ¿no? Sí, Muchas veces. es un poco de ver esas creencias que nos han metido y que si te das cuenta son creencias, ¿no? Que puedes tener una o puedes tener otra, no es una realidad. Tú también puedes transformar esas creencias y darles la vuelta. Y aquí sobre todo lo que más trabajo es lo que hemos comentado, el venderse. El venderse, y tenemos mucho miedo a ser prepotentes, y sí hay prepotentes en el mundo, pero la mayoría de gente que acude a mí tiene un poco de falta de venderse más, claro, y creérselo, que a veces vamos como pidiendo perdón por existir y hay que quitarse eso, 100%. Bueno, pero vamos a hablar de tu participación en South Impact. ¿Qué te trae aquí? Pues voy a dar una sesión que va a ser precisamente hoy mismo, esta tarde, explicando un poco toda la trayectoria que hemos visto. Y al final me llamó la atención este evento, y también comentándolo ayer en la cena de gala que hubo. Jolín, pues lo importante que es que haya más referentes en otras ciudades, que no sean solamente Barcelona, Madrid, que yo soy de Barcelona, pero creo que es importante visibilizar todo esto, porque si no hay referentes, la gente no siente que puede alcanzarlo. Entonces me parece una iniciativa muy guay. Yo, pues ya digo, soy de Barcelona, pero sí que es verdad que, como muchos catalanes, tengo familiares que, pues mi bisabuela, por ejemplo, venía de Almería, mi padre es de Extremadura, mi padre también estuvo aquí trabajando unos años. Entonces, creo que es importante que todo se expanda más y no nos quedemos siempre con las típicas ciudades, que está muy bien, pero también hay más España que esa. Claro que sí, hay mucho talento, ¿no? Que hay mucha industria por el norte, etcétera. Sí. Y bueno, pues necesariamente que se muden a una ciudad grande no quiere decir que no esté el talento ahí, Exacto. ¿no? Si pudieras dejarle una nota a la Andrea de antes de Amazon, hoy en día, ¿qué le dirías? Antes del emprendimiento, antes de tu experiencia internacional. Pues yo creo que le diría dos cosas. La primera, sí que vas bien, que en el momento nadie te dice si vas bien, si vas mal, y no ves el premio, no ves la recompensa, y eso es lo duro de la incomodidad, que no es inmediata, es a largo plazo. Y el segundo sería, sobre todo, disfruta más de todo lo que haces, porque creo que me pasa a mí, le pasa a mucha gente, vamos tan enfocados en qué es lo siguiente, qué es esto, qué es lo otro, que no paramos para decir, oye, mira dónde estás, agradece lo que tienes, mira todo el crecimiento, hace 4 años no estabas donde estás a día de hoy, y valóralo, porque sí, el mercado está complicado, pero también tenemos mucha suerte. También yo me pongo a pensar en la vida que tuvo mi abuela, mi abuelo, mi madre, que está aquí sentada, y digo, jolín, qué suerte haber tenido las herramientas, y lo siento un poco como un deber de decir, aprovéchalo y vívelo al máximo. Entonces, eso es lo que le diría. ¡Wow! Casi me emociono, pero es verdad. O sea, siendo tan jovencitos, siempre estamos buscando cuál es la siguiente etapa, ¿no? El siguiente capítulo, cómo mejorar. Que está bien, pero realmente lo que dices, incluso en un propio año, ¿no? Mirar todo lo que has conseguido en un año, ¿no? Mirar a enero, ponernos en enero y decir, ¡wow! ¿Todo esto lo he hecho yo? Sí. A veces es un ejercicio que es muy necesario, ¿no? Sí, yo, o sea, si ves fotos mías de enero y de ahora, yo me siento una persona completamente diferente, que también emprender envejece en el sentido de que en un año puedes pasar de 0 a 100 o al revés, de 100 a 0, y sí, para mí es importante la ambición, y yo soy muy ambiciosa. Yo digo, pues ahora he montado Climbing Talent y ya estoy pensando en qué más puedo hacer, si puedo sacar otra cosa nueva, si puedo mejorar esto, lo otro, y está guay tener esa ambición, pero también decir, a ver, no te olvides que hace
5 meses estabas tú sola en tu casa grabándote el primer vídeo. Pues eso. Qué bonito. Bueno, pues vamos a pasar a la última fase del episodio, Vale. que es una pequeña tradición que tenemos. Y es un jueguito así de preguntas rápidas, Ok. en la que primero vas a tener que contestar una pregunta de la invitada anterior. Vale. Y luego ya más adelante serás tú la que lance la pregunta al siguiente invitado o invitada. Vale. Además de darnos un dato curioso, un fun fact, y bueno, te diría otro consejo, pero creo que nos has dado muchos, la verdad. Así que nada, vamos con la pregunta para ti. Vale. La pregunta bueno, viene de María Rosado, que es CEO de Kiota. Sí, la he escuchado, de hecho. Claro, Sí. pues ella te pregunta que para ti, ¿cuál es el éxito? Se podría decir el éxito de tu vida. ¿En qué momento crees que podrías sentirte pues, en el sumo, ¿no? En el peak? Pues para mí el éxito es la sensación de estar a gusto con lo que haces. Nada más que eso, porque al final pensamos mucho en títulos de ser CEO, de ser no sé qué, de ser no sé cuántos, pero se nos olvida que como humanos lo único que tú tienes eres tú, tu cuerpo, tu cabeza y tu sensación de cómo te levantas tú por las mañanas. Entonces, para mí el éxito es estar viviendo una vida que te merece la pena, que te encuentras feliz, no solamente profesionalmente, obviamente, sino también personalmente. Nada más. El resto, pues sí, está muy guay tener ambición y yo la tengo y me gusta trabajar, pero no se me olvida que el éxito no es que te den un premio. Sí, es una parte que está bien, pero hay gente que le están dando un premio, lo recogen y se van a llorar a su casa porque también es complicado a veces Claro. eso. Sí, sí. Wow, pues la verdad es que sí, o sea, porque el parar, ¿no? Yo te diría que de este episodio nos llevamos la lección de saber parar Sí. en algún momento en el día, dedicártelo a ti. Justo. Y bueno, pues estar en el momento presente y decir, ole yo, ¿no? Sí. Vale, Andrea, pues nada, ¿cuál es tu fun fact? Tengo como 2, tampoco soy muy fan porque no me considero una persona, a ver, sí soy fan, pero no la más fan de todas. Algo curioso de mí es que como catalana que soy me gusta mucho el fuet y todo el mundo en mi entorno es como que siempre me regalan algo relacionado con el fuet. Y de pequeña tenía una tortuga que se llamaba Extremeña y yo compartí mi fuet, que era mi pasión, con ella. Ay. Y me cargué a la pobre tortuga. Así que eso es un poco fun fact, Pobre. terrorífico. Y el otro es Qué que bueno. soy muy friki de los idiomas, hablo 5 idiomas, no todos los hablo perfecto, pero me encanta y siempre estoy como muy obsesionada con los idiomas, con los acentos, con las palabras, con todo y bueno. ¿Qué también, idiomas hablas? Te puedo preguntar. Sí, catalán, castellano, español, francés, portugués, inglés. ¿Hablas portugués? Wow. Sí, muy random, Qué porque random, me sí. dieron una beca para ir a Brasil y también fue una experiencia incómoda porque nadie hablaba español, nadie Claro. hablaba inglés. O sea, que no te entonces- queda otra que... Sí, por eso a veces cuando no te queda Vale. otra es lo mejor que te puede pasar para Sí. que te espabiles, porque si no Sí, nuestro sí. cerebro siempre tiende a ir a la zona de confort. Vale, y ya para terminar, ¿cuál va a ser tu pregunta, ¿no? Para el siguiente invitado o invitada? Vale, a ver, ¿cuál es aquel consejo o aquella frase que más te han dicho, ¿no? En tu vida y que en realidad no te ha servido de nada o has Pues- preferido descartarla, ¿sabes? Como me han dicho toda mi vida, haz esto y me he dado cuenta de que esto no va conmigo o no me sirve. Ostras, Un poco random eso es de esto, ¿eh? analizarla, ¿eh? Porque muchas veces, o no sé si has oído hablar del tema de la manifestación Sí. y demás, seguro que sí, y lo habrás puesto en práctica. Pero hace poco leí un libro que se llama Deja de ser tú, de Joe Dispenza, y muchas veces, o sea, literalmente creamos nuestra realidad. Perdona que lo suelte así, pero me parece que va perfecto. superbién. Y bueno, cuando nos repetimos algo mucho o desde pequeños nos pueden decir, eres muy despistado, eres lento, realmente nos lo acabamos creyendo. Total. Entonces, me parece que va muy ligado, ¿no? Y, Sí. y es súper importante también querernos, ¿no? Igual Justo. puede ir ligado al tema de las entrevistas. y todo esto. Sí, sí, es que es lo que dices tú, de que a veces nos dicen muchas cosas que a veces va con la mejor intención o no,
de ayudarte y sacar tu potencial, pero luego tú también cuando creces tienes que hacer el ejercicio a la inversa, que es lo que estabas comentando, de que es aquello que me han dicho y he dicho, pues mira, esto no me sirve, lo descarto y prefiero traer una cosa nueva. Totalmente. Sí, sí. Bueno, Andrea, pues muchísimas gracias por esta maravillosa entrevista con la que nos has hablado con tanta claridad, energía y nos has dado unos tips asombrosos. Qué guay. Que nos vamos con estas lecciones. Gracias por lo que haces, inspira muchísimo. Y nada, que te vaya súper bien en la sesión, en la charla. Ahí Muchas estaremos para escucharte. Y bueno, pues un placer y dejaremos tus redes sociales y links abajo. Así que muchísimas gracias. A ti, un placer. Queridos Explorers, hoy estamos aquí en South Impact, en Cádiz, que hemos venido aquí desde Pamplona. Y hoy tenemos el placer de estar aquí con María Rosado García. Hola María, Hola, ¿cómo muy estás? buenas, encantada de estar aquí contigo. Muchísimas gracias por estar aquí en el podcast, es un placer. Bueno, María es diseñadora de producto digital, emprendedora y actual CEO de Kiota, una startup gaditana para ayudar a los inversores a tomar decisiones más justas y sin sesgos. María es de esas personas que cruzan la frontera entre tecnología y creatividad con mucha naturalidad. Ha pasado del diseño gráfico al diseño del futuro. Y lo ha hecho con una claridad poco común, la de entender que emprender también es aprender a desmontar. Bueno, María acaba de dar una charla, la cual se llama 313 cosas que aprendí montando y desmontando startups. Así que hoy en este podcast a ver si podemos descubrir alguna de ellas. ¿Qué tal, María? Muy bien, muchas gracias. ¿Te gustaría introducirte un poquito a nuestra audiencia, contarnos quién es María o qué es lo que has hecho? Vale, pues sí, bueno, lo primero, gracias por esa presentación que me has hecho. No sé si tan a la altura estoy tan a la altura, pero bueno. Bueno, yo soy María, soy diseñadora, soy emprendedora y como has comentado, los últimos 3 años de mi vida los he dedicado a Kiota, la startup gaditana que bueno, hemos desarrollado una serie de productos con el objetivo de dotar de tecnología al ecosistema inversor. Ahora en este momento estamos en un proceso un poquito complicado, estamos en un proceso de cierre. Lamentablemente hace un poquito más de 2 meses falleció Raúl, que era el fundador de la compañía. Y bueno, lo que comentaba también en la charla son momentos muy difíciles, pero bueno, llenos también de muchos aprendizajes y que ojalá pueda compartir también con el resto de los emprendedores. Bueno, muchísimas gracias por ser tan transparente y humana, ¿no? Y contarnos, porque al final son etapas, ¿no? Y todo forma parte de pues, abrir, cerrar, ¿no? Sí. Que es un poco de lo que venimos a hablar hoy. Sí. Y bueno, es súper interesante lo que comentábamos, ¿no? En Kiota, cómo estáis dotando a empresas, que más adelante nos comentarás esta tecnología, pero al final, hoy en día, que la inteligencia artificial, ¿no? Pues es algo que está creciendo exponencialmente y precisamente en el mundo de las inversiones, cuando es tan intuitivo, la manera, ¿no? En la que estáis introduciendo esta tecnología es curiosa. En ese aspecto nosotros, justo lo que comentas es la parte más fundamental nuestra, nosotros nos enfocamos a etapas pre-seed, es decir, donde todavía no hay métricas de ventas o de potencial crecimiento. Entonces, nuestra labor principal y durante la que Raúl ha dedicado los últimos 9 años de su vida era analizar el talento emprendedor. Entonces, nosotros lo que intentábamos era, de manera científica, evaluar los rasgos psicométricos emprendedores y entonces defendíamos que, bueno, que las etapas pre-seed, la parte de la inversión, en quien más se fijan es en la parte del equipo, porque si es un equipo capacitado y capaz de llevar a cabo la compañía, es bastante probable que sin esas métricas todavía de ventas la startup salga adelante. Totalmente. Además, el tema psicométrico es, la verdad, muy interesante y nunca hubiese pensado que podría estar incluido, ¿no? En ese ciclo, ¿no? Bueno, pues advising. Sí. Vale, pero vamos a hablar un poquito de ti, de tus orígenes y demás, porque vienes desde el mundo del diseño, pero hace tiempo que tu carrera se mueve en la tecnología y actualmente en el emprendimiento. ¿En qué momento decidiste que querías construir tus propias soluciones? Pues mira, esa pregunta nos tenemos que remontar años atrás, cuando yo estaba en la universidad. Yo estudié diseño gráfico y luego mi trabajo fin de grado, pues salieron unas becas del Instituto de la Juventud para la categoría de producción y entonces monté un proyecto de emprendimiento sin yo siquiera saber todavía lo que era emprender. Yo siempre he tenido ese gusanillo que comentaba antes Juanjo en la sesión de querer montar cosas mías. Es cierto que en la familia también hay alguna área emprendedora, mi madre por ejemplo, entonces yo creo que es algo que he ido mamando durante toda mi trayectoria y bueno, cuando finalmente pues
hice ese primer proyecto, luego posteriormente me especialicé en diseño de producto y sí que en el ámbito más de creación de tecnología, pues la tecnología y el diseño da más pie a formar startups y entonces pues es en el sitio donde yo más cómoda me siento y donde me gusta estar. O sea que dentro de aquella inquietud que tenías en casa y desde pequeña, ese trabajo de fin de grado te dio, ¿no? Pues la puerta al mundo startup. Sí, ahí todavía no sabía ni siquiera que lo que estaba haciendo era emprender, pero luego posteriormente sí que hice el trabajo fin de máster y ahí sí que constituí la compañía a modo startup. Fracasé, me salió todo muy mal, pero bueno, lleno de aprendizajes que me han hecho que a día de hoy pues, llegar hacia donde luego lo he ido poder construyendo. Qué bien. Muy contenta. Y al final lo que estabas comentando, ¿no? Pues un fracaso, en este caso no te has rendido, sino que has seguido adelante y has comenzado de nuevo, ¿no? ese ciclo de abrir. Sí, yo creo que eso es algo que nos caracteriza mucho a los emprendedores, la persistencia y cuando estás abajo intentar volver a salir, porque bueno, yo creo que siempre que tu entorno económico te lo permita y social, siempre hay que intentarlo. Siempre el no ya lo tenemos, entonces hay que salir a por ello. Pero muchas veces es complicado, ¿verdad? Sí. Todos tenemos sueños, todos tenemos ambiciones, pero el decir, voy a crear un producto, una solución, ¿no? Voy a solucionar este nicho, ¿no? Sí. Bueno, y además también comentabas que eras diseñadora de producto. ¿Tú qué dirías que te ha enseñado el camino sobre la diferencia entre crear un producto y construir una empresa? Vale, pues creo que el de construir una empresa, a diferencia de, por ejemplo, de trabajar como freelance, está el día a día lleno de incertidumbre. Es decir, tú como freelance pues tienes tus clientes, tus proyectos y, bueno, quieras que no, tienes un roadmap guiado en el que es complicado poder salir de ello. Pero en el mundo del emprendimiento de las startups es que no sabes qué va a suceder el día siguiente. Claro. Entonces tienes que intentar trabajar con mucha naturalidad lo que es la incertidumbre porque es parte del día a día y también pues esa parte que hace interesante también el trayecto. O sea que... Eres muy valiente, la verdad. Bueno, aquí está lleno de valientes, o sea que el auditorio, los emprendedores, yo no soy, como también decía Juanjo, yo no soy más que nadie, o sea que todo el mundo que le eche un poquito de ganas y quiera intentarlo, pues ya es de primera solamente por intentarlo valiente. Qué bonito consejo y bueno, en este podcast tratamos de visibilizar esto, ¿no? y tratar de que la comunidad de innovadores pues arranquen, ¿no? y persigan su sueño. Bueno, y vamos a hablar un poquito de Kiota y su propósito para que nos expliques un poco mejor en términos generales de qué trata, porque nació con la idea de hacer más justas, ¿no? Estas decisiones de inversión. ¿Cómo funciona vuestra tecnología y cuál es el problema, dirías, que tratáis de resolver dentro del ecosistema startup? Vale, pues nosotros tenemos una suite de productos. Por un lado, nuestro tipo de clientes Venture Capital, Business Angel, aceleradoras, incubadoras, y por otro lado, dotamos de tecnología también directamente al emprendedor. Entonces, el objetivo con el que nosotros nacimos era de dotar de esa tecnología al ecosistema, el cual, pues, por ejemplo, grandes fondos de inversión están utilizando o están gestionando sus carteras a través de Excel. Entonces vimos una oportunidad de mercado en el que, añadiendo la tecnología, teníamos la capacidad de mejorar esas decisiones. Sí que es importante aclarar que nosotros nunca hemos dado consejos de inversión, sino lo que queríamos ser es el apoyo a los analistas para que tomaran unas decisiones basadas en datos y entonces nosotros, a través de nuestra tecnología, dotar de esos datos objetivos para que el análisis fuera justo y libre de sesgos. De acuerdo. ¿Y podrías volver un poquito al tema psicométrico? ¿De qué manera lo implementáis, ¿no? ¿En qué parte del proceso? Vale, esto es, bueno, Raúl era quien lideraba toda esta vertical. Pasó como durante los últimos 8 años de su vida pues analizando a nivel científico diferentes publicaciones, tuvo también él una serie de publicaciones en este aspecto y nosotros lo que hicimos fue materializar todo este conocimiento científico en un producto que se llama Marie. Lo que permite Marie es la evaluación de 16 rasgos psicométricos, pues tolerancia a la ambigüedad, proactividad, frustración. Entonces, evaluamos al emprendedor, en este caso es a través de una serie de test y dependiendo de las puntuaciones pues indicamos cuáles son los parámetros en los que ese emprendedor está destacando o tiene carencias y entonces tiene área de mejora y bueno, pues damos un poco por un lado la visión al inversor para que pueda hacer esa evaluación y luego también un poco de autoconocimiento al emprendedor para que sepa cuáles son sus habilidades o cuáles son sus carencias para que pueda explotarlas. Claro, porque quizás al ver ese tipo de características le puede llevar por un camino o por otro, ¿no? Sí, eso es. Interesante. Y bueno, al principio comentábamos, ¿no?, el tema de que es un sector en el que la intuición es clave. En este caso, ¿cómo
¿cómo construís una tecnología, ¿no?, que elimina esos sesgos y mejora la equidad de inversión? Pues esto lleva mucho tiempo, es decir, es una misión a muy largo plazo, porque lo primero que necesitamos es primero la confianza de grandes fondos o inversores que nos provean o que nos permitan acceder a su deal flow, pero por otro lado luego todo el tema del análisis, la recogida de datos y la detección de patrones es algo que conlleva su tiempo. Nosotros llevamos 3 años dedicados a ellos y bueno, a través de una serie de, siempre con la privacidad y con la seguridad de los datos que esto necesita, intentar detectar patrones para entender comportamientos similares que pueden hacer predecir que emprendedores pueden ser bien por un lado similares a otros o bien pues, bueno, que tienen posibilidad de destacar en ciertas áreas que lo permitan. Y esto, bueno, pues la suerte que hemos tenido es que grandes fondos de España nos han dado su confianza y nos han permitido en terreno de a pie poder probar estas iniciativas. Qué bien. O sea, que dirías que ha habido un momento, imagino que por ejemplo esto puede ser un hito que os haya hecho pensar que realmente estabais cambiando la mentalidad, ¿no?, de los inversores. Pues mira, solamente ya con que un inversor o por ejemplo una aceleradora o una universidad simplemente se pare a pensar, bueno, es que quizá hay otras métricas más allá de la intuición para determinar si un emprendedor o una startup es válida, simplemente para nosotros eso ya era un logro, porque hasta ahora, al menos aquí en España, que el ecosistema es menos maduro que por ejemplo puede ser el americano, para nosotros ya que se empezaran a preguntar este tipo de cosas ya fue todo un éxito. Enhorabuena, la verdad. Y bueno, María, nos comentabais al principio la pérdida de vuestro fundador. Lo sentimos mucho de parte de todo el equipo del podcast, lo sentimos. Muchas gracias. Claro, ¿cómo afrontas un momento así cara al liderazgo, ¿no? ¿Qué aprendizajes personales te deja? Pues esta quizá a lo mejor sea la pregunta más difícil. Raúl, para quien lo conocía, sabía la importancia que tenía para el Kiota, lo luchador que siempre ha sido a nivel profesional de perseguir los objetivos. Entonces, cuando hace más de un año le diagnosticaron el cáncer, yo el principal objetivo que tenía era continuar con Kiota para que él tuviera un lugar donde al recuperarse poder volver. Entonces ese ha sido el motor que a mí me ha movido durante todos estos meses a decir, venga, esto merece la pena, vamos a por ello. Por desgracia falleció hace 2 meses y bueno, si ya emprender, por así decirlo, es muy duro, si pierdes el fundador y quien perseguía y empujaba con esa visión y motivación, pues la decisión más sensata que hemos consensuado era que lo más correcto era el cierre de la compañía y bueno, aunque es quizá a lo mejor una de las decisiones más duras que hemos tenido que tomar, siempre nos quedamos con la parte positiva de todos los aprendizajes que hemos tenido y de las personas que nos hemos encontrado por el camino, que eso es un valor que incluso creo que todavía no somos conscientes de todo lo que nos han aportado. Totalmente, me parece algo fundamental lo que has comentado. Va a ser una persona, ¿no?, un icono relevante en tu carrera profesional, en tu camino, y seguramente bueno, el universo ha hecho que os juntéis por este motivo, ¿no? Sí, yo también lo creo. Creo que también no solamente a nivel profesional, sino para mí ha sido muy importante a nivel personal. Entonces estoy claro que nos habíamos cruzado por algún motivo y que ya el resto de mi vida pues lo tendré presente. Qué bonito. Bueno, María, pues hablemos un poco de la charla, ¿no?, la sesión que has dado ahora para inaugurar casi el evento de South Impact aquí en Cádiz, que son 313 cosas que aprendí y desmonté. No te queremos pedir que nos digas las 313, vale, pero para ti, ¿cuál sería por lo menos el top 1, vale, o que se encuentre en el top 3, que quizás es la más relevante, ¿no?, o la que más frecuenta? La que podría ser. Pues mira, yo creo que para mí es que la importancia que tiene el equipo, es decir, con quién tú decides emprender y cómo eso luego lo llevas a cabo en el día a día. ¿Por qué? Porque emprender está lleno de días completamente frustrantes, clientes que te dicen que no, inversores con los que no consigues conectar, bugs en plataformas si son tecnológicas. Entonces, si tú miras a tu lado y tienes a alguien que crea o que casi que esté igual de loco que tú, por lo mismo intentar resolver el mismo problema que estáis haciendo, creo que eso es fundamental. Y luego a la hora también de escalar o de buscar inversión es completamente fundamental que el equipo vean que el equipo es capaz de traccionar y de hacer cualquier otro tipo de tarea fuera de lo que estáis realizando. Entonces, para mí, tanto a nivel emocional y de soporte, como también a nivel técnico de constitución y de salir adelante, para mí el equipo es la base fundamental. Claro.
Bueno, es que al final es algo que parece fundamental, pero tampoco lo es, ¿no? O sea, si quieres tener un socio que esté tan loco como tú Sí, lo más y que complicado. también tenga esa parte, ¿no?, de apoyo humano, Eso en el es. que puedas apoyarte, ¿no?, en muchos momentos del día a día complicados. Sí, y además que yo creo que es también muy complejo de encontrar a la hora de, sobre todo cuando estás iniciando en el mundo del emprendimiento, porque por lo general tus amigos o tu gente cercana son roles muy parecidos al tuyo. Es decir, yo por ejemplo conozco mucha gente de diseño de producto, Claro, pero claro, la no tiene carrera y sentido, demás. claro, no tiene sentido montar una startup con dos roles exactamente iguales. Entonces, hasta que das el paso de poder encontrar a alguien con quien encajar, que además sea complementario a ti, es un reto de los más grandes, pero bueno, que cuando llega esa persona, pues merece la pena. Sí. Bueno, y podrías, si te apetece, compartir alguna de estas 313 cosas que haya sido quizás pues más problemática, ¿no? O que te haya costado más procesar. Bueno, pues quizá a lo mejor intentar buscar un proyecto con propósito, creo que es lo más difícil de encontrar. Por un lado, porque por lo general intentamos emprender con problemáticas que nosotros nos encontramos en nuestro día a día, pero creo que intentar llevar a cabo una empresa cuando tú tienes un propósito de vida o de social, hace que cuando el día venga malo o la semana venga malo con los problemas que tengas o la incertidumbre o no tengas caja a nivel económico, hace que si tú tienes ese propósito y continúas luchando por ello, pues que todo ello tenga mayor sentido. Wow, es que al final has mencionado algo también relevante, que es hay que adaptarse al entorno, ¿no? Exacto. Muchas veces si tienes quizás el propósito puede variar, ¿no? Puede ayudarte o quizás bueno, volver a clientes en tu contra. Exactamente. Son tantas ramas, ¿no? Sí, además que si tú persigues un propósito, pues como digo, en los días malos vas a tener un porqué que estás haciendo esto, si merece la pena, y si además ese propósito pues implica un bien social, pues bien medioambiental, bien social a nivel económico, pues ya habrás ganado. Es decir, desde el inicio ya, aunque haya días malos, Totalmente. habrás ganado. Sí, sí, sí. Y María, ¿tú qué crees? ¿Crees que en el ecosistema startup se habla lo suficiente del fracaso o se tapa casi siempre con historias de éxito, ¿no? Sí, yo creo que es más lo segundo, no solamente en el ecosistema de startups, sino socialmente estamos acostumbrados a vivir del éxito, publicar el éxito. Entonces yo creo que sí que es importante, bueno, pues contar cuándo has fracasado. Juanjo, por ejemplo, en la presentación comentaba que simplemente haberlo intentado ya has ganado. Es decir, salga bien o salga mal, hay muchas probabilidades de que salga mal. Entonces también perder es ganar, porque durante el camino te llevas unos aprendizajes que no te hubieras llevado de otra manera. Entonces yo creo que sí que es un tema relativamente tabú, porque a nadie nos gusta decir que hemos perdido o no ha salido bien, pero creo que también es importante exponerlo, porque cuando un emprendedor inicia tiene quizá a lo mejor las expectativas excesivamente altas, entonces llevar visiblemente que la realidad también puede ser otra, creo que también es importante. Estoy totalmente de acuerdo. Además, la rutina quizás de un emprendedor junior, ¿no? Sí. Puede ser, bueno, tienes que estar siempre dando tu mejor cara, ¿no? Buscando clientes, buscando contactos, Exacto, sí. de todo, partners, y al final somos humanos, ¿no? Y existir Bien. también es un derecho. Exactamente, O sea sí, totalmente. estoy de acuerdo. Yo también. Bueno, y María, a partir de ahora, no sé si hay algún proyecto que te ilusione, algo que quieras compartir, y si quieres que sea más sorpresa, no pasa nada. Bueno, pues para serte completamente sincera, creo que es en la primera etapa de mi vida donde lo que necesito es parar. Es decir, también se habla poquito de esto, de la carga física y mental que conlleva emprender. Entonces he decidido, quizá a lo mejor durante 2 o 3 meses, que ahora mismo me lo puedo permitir, pues parar, intentar reflexionar qué es lo que quiero hacer, hacia qué camino quiero tomar, y volver a retomar energías, porque no tiene sentido relanzar un proyecto cuando yo todavía internamente pues no estoy al 100%, o cuando el emprendimiento te requiere el 300%. Totalmente. Entonces, por el momento la decisión que he tomado es de pausar un poquito, de ver qué es lo cuál es mi propósito un poco en la vida, y a partir de ello, cuando lo encuentre o vea la oportunidad, pues lanzarme a por ello. Seguro que lo cogerás con muchísimas ganas. Y también para un proceso creativo personal, ¿no? Sí. Cuando quizás tienes, bueno, la niebla, ¿no?, encima en la mirada de todo lo anterior, o la carga de trabajo que comentabas, se pierde. Entonces, ese aire fresco seguro que te viene súper bien. Sí, estoy segura. Y María, queríamos saber si pudieras mandarle un mensaje, ¿no?, a tu yo, Vale. que estaba en la carrera, en la uni,
antes de emprender, ¿qué le dirías? ¿Qué le diría? Pues eso es muy bueno. Creo que le diría que lo intentase, es decir, que intentase hacer lo que en ese momento quizá le dijera al corazón. A nivel de emprendimiento, bueno, pues socialmente no está todavía aquí en España muy bien aceptado, es decir, suele ser un poco el bicho raro de qué está haciendo, o hasta incluso cuesta, triunfa, ¿no? Sí, incluso hasta cuesta de explicar claro. qué es lo que estás haciendo, pero bueno, yo le diría que lo intentase, es decir, que va a merecer la pena, que habrá momentos muy malos, pero que también habrá otros muy buenos y que vas a encontrar gente espectacular, entonces mi consejo sería, hazlo, que merecerá la pena. Qué bonito. Sí. Sirve para todos, incluso para también, mí. O sea que gracias. Muy bien, María, pues hemos llegado a la última fase del episodio, vale. En la que, bueno, como eres la primera entrevistada de South Impact, vas a tener que lanzar una pregunta para el siguiente invitado vale. o invitada. Y además también, si te apetece, nos puedes dar un dato curioso. Vale. Puede ser de tu vida, de tu día a día, de bueno, pues, tu color favorito, vale. de que te dé la gana. Y ya, por si no nos hubieras dado demasiados consejos, un último consejo para la audiencia. Vale, bueno, pues a nivel de dato curioso puedo contar que la forma de relajarme o de cuando tengo un estrés muy alto a nivel profesional o a nivel personal es apuntarme a hackatones, es decir, voy a hackatones, durante 48 horas creo proyectos nuevos y además sobre todo lo hago porque me conozco gente increíble, es decir, es la forma más fácil que tengo de salir de mi zona de confort, ser algo muy temporal y volver, o sea que eso es algo que me resulta curioso incluso a mí, pero que es algo que, o sea, que aconsejo a todo el mundo. Eres al 100% productiva, sí, ahí, incluso a la hora de relajarte, ¿no? Sí, ahí en ese aspecto. Interesante. Y luego a nivel de pregunta, pues esta es algo que me he hecho yo a partir de la pérdida de Raúl y que me gustaría compartirla con el siguiente invitado, y sería ¿cuál es el éxito en la vida para él o ella? Pregunta a mí es algo que me ha cambiado mucho la forma de ver cuáles eran mis prioridades y mi forma un poco de ver cuál es lo importante en la vida, entonces me gustaría poder compartirla con el siguiente ponente. Esa pregunta es de meterte en la cama y reflexionar. Sí, así que no sé si como no la conoces, no sé si lo vamos a pillar un poquito desprevenido, pero bueno. Buen ejercicio. Sí. Vale, y ya por último, si quisieras dar un último consejo. Bueno, lo que estábamos hablando anteriormente, el mundo del emprendimiento es tremendamente duro, pero creo que este país lo necesita, es decir, hablar de innovación y de intentar toda esa creatividad y capacidad que tenemos poder hacerlo. Entonces, para todos los emprendedores que tengan ese gusanillo, como decía también Juanjo, que lo intenten, es decir, que el no ya lo tenemos y que, bueno, que vayan a ver qué es lo que pasa, que posiblemente salga mal, pero a veces sale bien también, y todo lo que te llevas por el camino estoy segura que de otra manera no lo podrías conseguir. Perfecto. Bueno, María, pues muchísimas gracias. Hemos llegado al final del episodio. Gracias por traer esta honestidad, transparencia y humanidad al podcast. La verdad que ha sido un aire fresco y conocer pues, que hay ciclos, ¿no?, en la vida, como todo, y en este caso pues en las startups también, y sobre todo que lo intentemos en esta vida, ¿no?, que al final es una, por ahora, lo que sabemos, y bueno, pues que persigamos nuestros sueños, ya lo habéis escuchado, chicos. Así que muchísimas gracias, te seguiremos, dejaremos tus links por abajo también. Vale, pues muchas gracias. Y nada, un placer. Lo mismo digo. Bueno, Explorers, aquí continuamos en South Impact y ahora mismo nos acompañan Jorge Galindo y Raúl Raja Martínez, dos fundadores que representan el equilibrio perfecto entre creatividad y precisión. Ambos de ellos lideran Predictable Machines, una compañía nacida con la idea de que el futuro de la inteligencia artificial no solo debe ser potente, sino también confiable, verificable y humano. Jorge llega del mundo de la estrategia, la innovación y el marketing, con una trayectoria que va de Cádiz a Seattle, Estados Unidos, con un propósito claro: construir proyectos con sentido. Y Raúl, ingeniero y referente en el ámbito de la verificación y la ética tecnológica, aporta la rigurosidad y el pensamiento sistemático que dan solidez a esta visión compartida. Juntos demuestran que la tecnología puede avanzar sin perder la humanidad y que la confianza es la verdadera innovación. Así que vamos con ello. Bienvenidos, chicos. ¿Cómo estáis? Bienvenido. Bueno, bienvenido no. Muchas gracias. Quería decir que buena introducción. Sí, sí, me ha encantado. Me ha encantado. Creo que ha sido la mejor introducción que nos han hecho nunca. La verdad que muchas gracias. Nada, hombre, ya que tengo el placer de entrevistaros, qué menos que buscar, ¿no? Un poco pues muchísimas gracias. Sí. ¿Cómo estáis? La verdad que muy bien, muy contento. El evento está siendo
un descubrimiento. Aparte es una maravilla que haya un evento así en Cádiz, que es mi ciudad, en nuestra ciudad, porque nosotros vivimos aquí y la verdad es que tener esta poco visión holística de todo lo que es muchas cosas, ¿no? Creatividad empresarial, a nivel artístico también hay un montón de gente, entonces me gusta y es tremendamente orgulloso de ser parte de ello. Qué bien. Un poquito igualmente estoy un poquito impresionado con la cantidad de diferentes ideas, diferentes enfoques para nosotros que venimos más un poco del mundo tecnológico y estamos acostumbrados a conferencias muy enfocadas en nichos de mercado, una tecnología específica. Es refrescante escuchar a gente hablando, ¿no?, de diferentes áreas que emprender y que mejorar, ¿no? Bueno, y además en vuestra tierra, ¿no? Que vuestra historia, que ya comentaremos más adelante, os ha llevado fuera del continente, pero imagino que llena mucho el orgullo, ¿no?, que en vuestra tierra sea un evento, ¿no?, como tal de innovación. Sí, ¿no? Y nosotros, por la situación de la vida, hemos tenido que viajar mucho y conocer muchos tipos de ambientes y de países, y siempre se nos llena la boca hablando del talento que hay en Cádiz, y siempre lo decimos que la empresa que nosotros cofundamos anteriormente no hubiera sido posible sin tener todo el talento que nosotros encontramos aquí a nivel de ingeniería y a nivel de a todos los niveles, la verdad. Qué bonito. Bueno, vamos a hablar un poquito sobre vosotros, aunque os he introducido. No sé si os gustaría contar un poco a la audiencia quiénes sois. Pues yo me llamo Jorge Galindo. Podríamos llamarnos emprendedores en serie, somos emprendedores en serie, hemos fundado varias cosas. La cosa más bonita, que fundamos los dos juntos mi socio Nick y Justin, fue una empresa una consultora tecnológica enfocada a nicho, un tipo de programación que se llama la programación funcional, y la fundamos en Seattle. Y la escalamos a tener un grupo de empresas en Estados Unidos, en España, en Inglaterra y en Colombia. Oh. Y eso lo llevamos a un punto que éramos 120 personas por ahí, y una empresa externa, una gran consultora internacional, nos adquirió. Y estuvimos dentro de la organización, del organigrama de esa empresa durante un par de años, hasta que hace un año pues decidimos salir, ¿no?, por muchas situaciones, sobre todo que se nos había cambiado el ciclo nuestro, ¿no?, y queríamos otras cosas, y ahora estamos empezando un nuevo proyecto, de hecho con los mismos, Raúl, Justin, Nick y yo, hemos empezado un nuevo proyecto, esta vez en el mundo de la inteligencia artificial, como tú has dicho, que es un maremoto tecnológico que viene y está impactando a todos los niveles, y creemos que es un momento ideal para crear algo que genere un impacto positivo. Bueno, yo soy Raúl, soy programador. Me encanta la tecnología. Durante toda mi vida me he estado enfocando, como decía Jorge, en un nicho que era la programación funcional. Es un tipo de programación que asocia matemáticas y pruebas formales al resto de programación que aplicamos en las empresas y que da una serie de garantías. Y siempre eso me ha movido un poco. Entonces, como dice Jorge, pues nos conocemos desde hace muchos años, hace ya casi más de 20 años. Y aparte de que nos conocemos de tanto tiempo, pues hemos hecho varias cosas juntos. Y en mi caso, pues mi rol ha sido un poco más enfocado en la parte tecnológica. Y cofundé 47 Degrees con Jorge, Nick y Justin ahí en Seattle, en los Estados Unidos. Y ahora, bueno, después de muchas aventuras con esta empresa, pues ya viene el momento de hacer algo nuevo, que es en lo que estamos enfocados ahora mismo. Estamos empezando una nueva empresa que se dedica a ese concepto que hemos hablado antes, de asegurarse de que el software y en general las respuestas de la inteligencia artificial puedan verificarse para aquellos casos de uso donde lo que te dice la inteligencia artificial es crítico para tomar decisiones, ¿no?
Muy bien. Bueno, ahora nos contaréis más en profundidad, ¿no?, de qué se trata Predictable Machines, pero bueno, me surge la pregunta. ¿Vosotros os conocíais ya desde Cádiz? ¿Os conocisteis allá? ¿Cómo? Nosotros nos conocimos en una agencia de publicidad. Que estábamos desarrollando un proyecto conjunto. Da un poquito de vértigo decir que nos conocemos hace más de 20 años. Pero ya, ¿Cómo pasa el tiempo? Sí, la mitad de nuestra vida llevamos juntos. Y es cierto que bueno, siempre éramos amigos de antes, y cuando Raúl, por ese entonces, él vivía allí en Norteamérica, y cuando estaba pues en el momento de crear 47 Degrees, pues se acordó de mí, y yo estaba por aquí haciendo otras historias, y me lo dijo un viernes, y yo el lunes estaba con un botijo yéndome para Seattle. ¡Qué fuerte! Wow, bueno, qué sin animado, botijo, pero el botijo figurado. Pero bueno, fue con mi inglés macarrónico por ese entonces, y sigue siendo un tanto macarrónico, pero al menos la gente me entiende. Yo creo que somos personas muy, muy diferentes, pero compartimos una base muy clara común, que son unos valores muy, muy identificados, y cómo entendemos la vida y las personas y en los negocios, y eso nos une y nos ha hecho ser como parte de una familia. Qué bonito, que seáis, bueno, verdaderos partners, ¿no?, in crime. Vale, y hablemos, bueno, pues el actual reto, ¿no?, en el que estáis metidos, que es la fiabilidad y la confianza en la inteligencia artificial. Obviamente, hoy en día está en auge, es lo que está moviendo, ¿no?, pues el mercado y todo lo que nos rodea. Pero, ¿qué os motivó a centraros en esta parte de la IA, ¿no? La misma motivación que antes, desde el punto de vista de que cuando las empresas, da igual del tipo que sean, desarrollan software o desarrollan programas para su negocio, esos programas que desarrollan no siempre tienen la fiabilidad. Por eso conocemos el tema de los bugs o de los defectos que tienen muchas de estas aplicaciones. Sin embargo, a nosotros siempre nos ha interesado ese campo, y a día actual, si vemos, por ejemplo, 5 años atrás, no había gente usando inteligencia artificial para hacer esas herramientas. Estaban hechas a mano, aún así tenían defectos, pero ahora el número de defectos es incluso mayor. ¿Por qué? Porque la gente está utilizando todos estos generadores de código, diferentes productos como Copilot, Cloud Code, dependiendo si eres programador, puedes estar más familiarizado con unos u otros. Pero hay muchos que lo que hacen es hacer que tú puedas escribir el código más rápido. La consecuencia de eso también es que si no lo revisas bien, pues siempre eso va a dar lugar a problemas. Y el rol y el problema que estamos intentando solucionar en Predictable Machines es crear un sistema que automáticamente se encarga de que ese código que tú generas, de que esas reglas de negocio que tú introduces en tu proyecto, de que esas reglas de lo que sea que tú quieres que tu web, tu proyecto, tu sistema funcione de cierta forma, sea garantizado. O sea, que cuando la IA hace algo, si lo hace mal, lo sepamos. Si lo hace bien, también lo sepamos, y sepamos que está de acuerdo a la especificación original. O sea, alrededor de ese concepto es donde actualmente estamos desarrollando nuestra línea de productos. Lo único que es muy, muy buen análisis el que has hecho. Sí, es cierto que yo creo que también hay un problema de base, y es que mucha gente utiliza la tecnología de la inteligencia artificial para cosas que no tienen, o sea, se utiliza como para todo, ¿no? Es 360, ¿no? En plan, en vez de buscar en la Wikipedia, o en vez de buscar históricamente, se lo pregunta a ChatGPT, en vez de preguntar a un psicólogo, se lo pregunta a ChatGPT, claro, en vez de buscar a un médico. Entonces, ahí yo creo que es una tecnología que evidentemente implica un avance increíble a nivel tecnológico y a nivel, yo diría, de humanidad, porque implica una nueva herramienta a utilizar, pero también es cierto que hay que saber lo que se puede utilizar y en qué ámbitos se deben utilizar y qué no. Entonces, ahí es donde nosotros también nos enfocamos, ¿no? Cuando estamos hablando de ámbitos sensibles, en los que la información realmente
tiene un peso y tiene que estar tratada con sensibilidad, es donde realmente aplicamos la verificación. Por ejemplo, en concreto, uno de los productos, uno de los proyectos que nosotros tenemos, lo hemos llamado Predictable Code, habla sobre verificación de código, como ha hablado Raúl, pero no verificación de código que esté bien implementado, sino que esté alineado con las perspectivas de negocio y con las especificaciones de proyectos, que tenga una seguridad, que esté alineado con el concepto de la escalabilidad de proyectos. Ahora mismo, por ejemplo, con el uso de lo que se denomina como vibe coding, que tú puedes generar directamente proyectos o prototipos en chat conversacionales o con Cursor o con Codex o con Cloud Code dentro de tu IDE, tú permites a esa inteligencia artificial aplicar o devolverte código e integrarlo dentro de tu proyecto, pero muchas veces falla el contexto de lo que tú quieres hacer con el proyecto, de lo que está actualmente implementado en ese proyecto. Entonces ahí es donde nosotros vamos, ¿no? Vemos mucha alucinación, vemos muchos fallos de verificación o de seguridad o de escalabilidad dentro de los proyectos, y entonces estamos en el proceso de desarrollar un producto que añada confianza en la inteligencia artificial cuando hay generación de código. Qué interesante. Y es que además surge un problema que bueno, es crucial. Hoy en día la inteligencia artificial está creciendo exponencialmente y, sin embargo, bueno, el tema regulatorio es algo que no está avanzando al mismo tiempo, ¿no? Entonces, lo que comentabas, ¿no? Que la solución que tenéis, que la queréis aplicar pues, para que todos estos procesos y bueno, flujos de trabajo que ocurren en las empresas sean verídicos. Pero claro, ¿creéis que pueden integrarlo de alguna manera en su código ético de conducta o que en el futuro pueda ser incluido, ¿no? en la responsabilidad corporativa? Sí, es decir, nosotros hablamos de verificación, en este caso de código, pero realmente verificación no es más que el acto de, si tú me dices una respuesta a algo, según los datos que yo tengo, intento como analizar y ver si eso es real de acuerdo a los datos que tenemos. Desde el punto de vista de la IA, no solamente para la generación de código, sino para el uso en cualquier empresa, el problema principal es que la gente, los usuarios, realmente no entienden cómo funciona una IA. Entonces, es muy fácil crear una versión como antropomórfica del concepto desde el punto de vista de que como te habla con un humano, tú piensas que tiene capacidad de discernir, de pensar, de analizar. No es, está muy lejos de la realidad eso, es decir, la IA desde el punto de vista técnico no es más que una máquina estadística donde tú tienes una serie de palabras de entrada y te va a decir cuáles son las más probables después. Entonces, por eso hemos visto tantos casos donde las IAs en empresas o lo que sea, cuando la gente las usa, adoptan la personalidad del usuario o intentan complacer al usuario con información que no es fidedigna. Pero eso es por diseño, es decir, eso no es un defecto de la IA per se. Eso es un defecto de la IA de cómo queremos utilizarla en entornos empresariales. Luego, si queremos utilizar esa alucinación o esa ambigüedad de cómo te da un resultado para temas artísticos, nos es muy útil para hacer variaciones de imágenes. Entonces, lo que quiero decir es que dependiendo de cómo tu empresa vaya a adaptar la IA, no puede exclusivamente pensar en algo como ChatGPT o algo donde tú le mandas cosas y te dice una respuesta, sino necesitas un proceso donde esa respuesta que te va a dar, tú seas capaz de decir, oye, ¿esto es cierto o no? Por estas razones. Y aquí hay una serie de pruebas o de pasos que yo podría seguir para empíricamente demostrar que lo que me está diciendo es cierto sin tener que usar la IA, simplemente reproduciendo esos pasos, yendo aquí, leyendo esto. Claro. Entonces, nosotros estamos un poco en ese campo. Estamos muy enfocados en el tema de la generación de código, pero la tecnología base que estamos desarrollando, en general lo que sirve es para que cuando una IA en cualquier escenario te dé una respuesta, tú como humano seas capaz de decir, vale, esto tiene tal peso o no lo tiene porque se lo ha inventado, ¿no? ¿Habéis puesto en marcha vuestros productos?
Nosotros sí es cierto que, porque llevamos un año, Raúl y yo, sabático, pero claro, el concepto de sabático es bastante personal y sí es cierto que nosotros somos bastante inquietos y hemos estado hablando de ideas. Esto es una cosa como empresa, llevamos un mes, pero a nivel de fraguando Claro. esto llevamos varios meses, ¿no? Y de hecho el enfoque de código es algo que hemos pivotado ya varias veces desde un enfoque inicial y sí es cierto que lo que estamos ahora es en un momento de contratación porque nosotros necesitamos un equipo de ingeniería para llevarlo a cabo y hemos hecho una financiación propia y estamos en el proceso de contratar alrededor de un equipo de entre 3 y 5 personas para, si todo va bien, en marzo del año que viene tener el primer alfa que podamos probar en mercado y empezar a hacer el Product Market Fit. Muy bien, pues nada, mucha suerte chicos, seguro que va a ir muy top y os seguiremos de cerca. Gracias. Bueno, vamos un poco con vuestra participación en South Impact porque habéis hecho una sesión, ¿no? Has hablado tú, Jorge, y esta sesión trata sobre cómo nuestros valores culturales pueden ser una ventaja competitiva, ¿no? A la hora de liderar. ¿Podrías contarnos un poquito qué es lo que has querido hacer ver, ¿no? Porque al tener una experiencia tan internacional. Sí, bueno, nosotros tenemos la suerte de poder haber trabajado con equipos de muchas culturas porque nacimos en un contexto meramente internacional de distintos países, ¿no? Entonces, y al final, no solamente con 47, también con la empresa que nos compró, tuvimos acceso a trabajar con gente de muchos países, ¿no? Y durante todo ese camino, a mí personalmente, ya vamos, hablo en plural porque sé que a Raúl también nos gusta muchísimo el concepto de la diversidad y creemos que además la diversidad es un valor añadido en los equipos. Cuando hay distintos contextos culturales, géneros, religiones, etnias, todo en un equipo de creatividad o de ingeniería, se suceden o se ponen encima de la mesa distintos enfoques al mismo problema. Y eso es lo que tú como empresario o empresaria quieres, ¿no? Quieres Claro. la mayor set de soluciones para elegir el mejor, ¿no? Entonces, en base a eso y a nuestra experiencia, a mi experiencia como ser parte de equipos multiculturales, he dado mi punto de vista a base de anécdotas del abuelo Cebolleta, contando cosas que me han pasado y yo creo que al final se ha entendido y a la gente ha sido divertido. Qué bien. Bueno, y ya aprovechando que estamos aquí en vuestra tierra, en Andalucía, si pudierais dejar un mensaje, ¿no?, a quienes están emprendiendo con impacto desde aquí, ¿cuál sería? Yo creo que esto da igual que estés en Cádiz, que estés en Nueva York. Creo que es lo mismo y yo creo que hay un punto muy importante en el tema de empezar una idea, que es navegar la incertidumbre. Es decir, no sabes lo que va a pasar y en parte tener un punto de inconsciencia es algo muy, muy bonito y necesario. Y en ese aspecto, hablando en Cádiz, que no te dé impostor syndrome por estar en Cádiz, que puede hacer algo menor de alguien que está montando esto en Silicon Valley. Aquí hemos visto gente triunfar a todos los niveles y da igual, y más ahora que es un entorno multinacional e internacional, realmente puedes hacer aquí cosas maravillosas. O sea, yo creo que esos 2 puntos, ¿no? No tengas miedo, básicamente, que desde aquí también puedes hacer cosas maravillosas. Qué bonito. Un poco lo mismo, decirle a la gente, darle el coraje de que realmente cuando emprenden no tienen
por qué sentirse de ese punto de vista de, pues vengo de una zona como Cádiz, que está mal económicamente, que tiene tanto de paro, que tiene, sí, mucha gente se mete como en su autoconciencia de, vale, ya lo que estoy haciendo es suficiente, mami. ¿Por qué? Porque te estás juzgando en relación a lo mejor a lo que tú ves en tu entorno, tus amigos, tu familia, la vida que la gente tiene. Pero creo que en el mundo de la empresa, especialmente en el contexto internacional, es más importante que tú creas en ti mismo, no que tengas un gran producto. Es decir, tú vas a poder seguir convenciendo gente aquí o en América si tienes suficiente, no talento, sino la posibilidad de comunicarte y contarle que lo que tú has hecho tiene un valor. O sea, la gente no va a contratar a un nota de América porque él sea de América si está haciendo algo bueno para Apple o para quien sea. Te van a contratar a ti si lo que tú tienes ya en ese momento demuestra que es algo mejor que del resto. Da igual que venga de Cádiz, de Pekín, de Pernambuco, da igual. O sea, eso es lo de menos. Ahora, hay una especie como de curva, y esto es un poco paranoia, pero diría, cuando tú empiezas tienes el miedo de la idea que yo tengo es algo que realmente voy a poder vender, es algo que tengo que ir hacia muchos ámbitos, tengo que hacer lo mejor para todo el mundo. O sea, intenta hacer lo mejor de algo que resuelve el problema de muchos. Y eso es creo que un gran problema que tiene mucho la gente cuando emprende en general, no en Cádiz en particular, sino en cualquier sitio. Cuando en realidad lo que en mi experiencia da mejor resultado es hago algo importante, pero no resuelve el problema de muchos. Resuelve el problema de unos pocos, a los cuales les importa y a los cuales todavía nadie ha venido a intentar resolver ese problema, por lo menos de la forma que yo lo hago. Entonces yo le diría a la gente, busca nichos de mercado, busca ayuda en las cosas que tú entiendes y a ti te gustan, porque tú siempre haciendo un producto que tú entiendes y a ti te gusta, vas a dar mejor resultado que si simplemente estás como el que coge un trabajo para tercero que no le gusta y lo hace solamente por razones económicas. Entonces le diría a la gente, no tengan miedo, intenta que tu círculo mental no sea muy local tampoco, porque las grandes ideas muchas veces requieren de inversión externa o de ecosistemas que no existen localmente. Entonces no tengan miedo de ir fuera, no tengan miedo de intentar ir a los Estados Unidos o ir a, yo qué sé, a Madrid o a Europa, donde fuese, que tu producto puede triunfar. Y no te conformes con lo que ves alrededor tuya, porque mucha de la gente no está valorando lo que tú haces como idea original, ni el trabajo que has hecho, ni lo que puedes traer al mercado. Están jugándose unos a otros basado en de dónde son, de qué idea ellos tienen del mundo empresarial, de dónde creen que pueden llegar de alto con su inglés, o antes que se avergüencen de uno que sabe mucho más que ellos. Entonces, quítate todos esos complejos, a nadie le importa eso nada más que a ti, y busca gente que comparta tu idea y encuentra un mercado específico donde puedas desarrollarla. Bueno, menudo cacho consejo nos acabas de dar. Además, es que nos lo creemos porque toda la experiencia que tenéis en vuestra espalda, además en Estados Unidos, ¿no?, donde al final es un mercado súper competitivo, ¿no?, que tienes que estar como muy en tendencia y demás, siempre pensamos que tenemos que ser los mejores, pero lo que dices, si realmente defiendes tu objetivo, ¿no?, tu sueño y tu manera de traer algo al mundo, lo conseguirás. Muy bonito, gracias. Bueno, y antes de pasar a la última sección, me preguntaba, porque vosotros acabáis de empezar este proyecto, ¿no?, que ahora está en auge, pero ¿creéis que Predictable Machines puede implementarse o podría estar implementado de aquí a 5 años, por ejemplo, en diferentes ámbitos, que sea muy presente? Porque al final es algo que nos va a tener que acompañar sí o sí, ¿no? Es que yo creo que si no lo creyéramos, no estaríamos aquí. Es decir, nuestra visión es implementar nuestras herramientas como estándar en la industria de tanto de ingeniería como de inteligencia artificial. Esa es nuestra visión a largo plazo, ¿no? Llevar la confianza a la inteligencia artificial y tener la implementación de verificación dentro de lo que es la estándar, ¿no?, de cómo se entiende, ¿no?, los equipos de ingeniería. Así que sí,
Sí, que no queda otra. A lo que iba, que se me ha ido, el final de la pregunta, si van a venir nuevas tecnologías, que obviamente que sí, probablemente se tenga que extender a ello, ¿no? Sí, de hecho, yo creo que sobre todo cuando trabajas en un entorno tan de nicho, en evolución, como es de inteligencia artificial, pero históricamente ha habido otros y hay un momento de cambio, realmente es como trabajar encima de una barca, porque cada día, cada semana, cambian las reglas del juego, ¿no? Entonces, en ese aspecto, yo creo que estamos totalmente adaptados al cambio. Necesitamos ser flexibles como nacimiento de ideas y de productos y de empresas. Somos un equipo flexible y adaptativo. Y también una de las cosas que también tenemos claro es que aunque nosotros utilizamos la tecnología de la inteligencia artificial, nosotros no dependemos de una empresa como OpenAI o Cloud o Anthropic o lo que sea. No estamos haciendo ningún tipo de wrapper de producto, sino somos un companion de la inteligencia artificial y somos adaptativos a ella, ¿no? Eso yo creo que es importante, sobre todo en entornos de alta variabilidad, ¿no? Como es de la inteligencia artificial, que no se sabe, todo el mundo habla de la G1, de tal, de los componentes a futuro, pero la realidad es que tú no puedes saber, porque son industrias privadas, lo que ellos están trabajando internamente, lo que van a sacar mañana o pasado o la semana que viene, ¿no? Claro, sí. Además, bueno, es que... Sí, perdona, ibas a comentar algo. No, quería comentar como Jorge, es decir, nosotros reconocemos, y de hecho yo creo que esto va a ser así, es decir, va a haber empresas como nosotros. Va a haber más gente haciendo lo mismo que nosotros. Dentro de un año, de 2, de 3, de 4, de 5, realmente da igual. Es decir, en el problema que tenemos con la inteligencia artificial hay 3 componentes. Uno es, yo le digo a la inteligencia, le quiero hacer algo, eso va y lo hace, y te falta la parte final, que es quién verifica que eso que ha hecho es correcto o no, ¿no? Esa es la parte que falta. Ese es el problema que tienen todas las empresas tecnológicas. Nosotros estamos en ese mercado. Nuestra intención no es ni mucho menos ser lo único. De hecho, primero creemos que la competencia es sana. No solamente valida el mercado, sino que te da un enfoque de qué es lo que el mercado quiere, porque todo el mundo acaba utilizando metodologías o productos similares. No queremos ser únicos, lo que sí queremos estar en lo que hablábamos antes, en un nicho de mercado donde aportamos un valor extra, tenemos un diferenciador y con eso contribuir a la evolución del concepto que estamos desarrollando como empresa. Pero vamos, reconocemos que es un problema, entonces yo creo que cuando hay un problema y más de una persona tiene ese problema, pues hay muchas implementaciones, muchas iniciativas y como dice Jorge, es tan cambiante que es algo que nosotros evaluamos continuamente, te diría a nivel casi semanal. Es decir, al día de la noticia, qué ha salido nuevo, qué es lo que podemos mejorar, qué es en lo que no tenemos que enfocarnos porque ya se considera una comodidad o una expectativa de mercado donde no hay un valor diferencial y con eso para adelante. Pero creo que casi todas las empresas son iguales. Es decir, incluso tú coges una empresa tan grande como Google, Apple, ¿quién hace cosas iguales? Pues el otro. Es decir, todo el mundo lo hace todo a cierto nivel y luego al nivel que estamos nosotros, todo el mundo tiene también el problema que nosotros estamos intentando resolver. Entonces esperamos diferentes soluciones y esperamos que la nuestra sea única en el nicho y en el mercado en el que estamos moviéndonos. Pero bueno, por ahora sois pioneros, por lo menos aquí en Andalucía. Bueno, en Andalucía sí, pero sí es cierto que hay más empresas en el contexto de verificación. Sí. Y bueno, y yo creo que es bueno, ¿no? Porque tampoco es ideal a nivel de mercado llegar al primero, porque muchas veces el mercado no está preparado para ello. Pero yo creo que, de hecho, la semana pasada estuvimos aquí en otra empresa, en otra conferencia de programación, más orientada a la programación que nosotros hacíamos, que era Functional Programming, que se llama Lambda World,
y en esa conferencia, que hay un gran porcentaje de seniors, ingenieros e ingenieras que son seniors, se hablaba de este problema, ¿no? Es un problema que es vocal dentro de la industria de software, yo diría no junior, sino más senior, industria de software que realmente entienden que la inteligencia artificial es algo que es el futuro y el presente del software, pero tienen muchísimas problemas de seguridad en la implementación de eso en distintos equipos. Wow. Me he quedado un poco sin palabras, pero la verdad que habéis mencionado muchas cosas muy, muy relevantes, como que no dependemos, ¿no?, de la inteligencia artificial, está la parte humana ahí siempre, y bueno, obviamente a la velocidad que vamos, ¿no?, avanzando, no queda otra más que estar al día y obviamente bueno, pues van a surgir competidores, pero así funciona, ¿no?, la evolución de la tecnología. Muy bien, chicos, pues vamos a pasar a la última parte, ¿vale?, del podcast, y ya es un pequeño jueguito, una tradición que tenemos. Entonces vais a tener que contestar una pregunta de la invitada anterior y luego seréis vosotros quienes lancen la pregunta al siguiente, ¿vale? Además de un fun fact, si queréis ir pensándolo, y bueno, un pequeño consejo, aunque la verdad que habéis dado ya muchos. Así que bueno, vuestra pregunta viene de Andrea Pilán, ¿vale?, de Climbing Talent, y su pregunta es: ¿cuál es ese consejo que os han dado toda la vida y no os han funcionado? Entonces lo habéis tirado. Un consejo que os hayan dado muchas veces, pero que no os haya servido. Estudia, ¿no? Estudia, es un hombre de provecho. Es que yo personalmente tengo un problema con los consejos, y es que, aunque yo creo que he dado algunos esta entrevista, pero no era mi intención. Yo creo que los consejos son algo muy personal. Creo que las personas tienen que elaborar una conciencia crítica para, en base a los inputs que le dan los demás, desarrollar qué es lo mejor para ellos, ¿no? O sea, no creo que haya consejos genéricos que se apliquen y a todo el mundo le ocurran esto, como las parejas, ¿no? Te viene uno y te dice, mira, es que lo mejor que puedes hacer, o cuando tienes niños, mira, pues tienes que hacer esto. No, tu pareja es tu pareja, tu familia es tu familia, tú eres tú, y los consejos, pues en base a tu momento y como seas, los adaptarás o no. Yo normalmente directamente no he hecho mucho caso a ningún consejo. Indirectamente supongo que subjetivamente sí se habrán quedado por aquí y lo habré utilizado de alguna manera, sobre todo de Raúl aquí a mi lado. Consejo suyo. No hace bien está hablando. Parece que no, pero te hago más caso del que parece. Entonces, bueno, si puedo dar un consejo, que no hagas caso a los consejos. Solo al que se te queda aquí, que no salga, ¿no? Claro. Sí. Vale. Bueno, pues nada, ¿tenéis algún dato curioso que queráis compartir? Ya que tenéis 20 años de amistad y de colaboración detrás, igual tenéis alguna historia divertida. Historia tenemos unas cuantas. Dato curioso, no sé. ¿De nosotros, dice? ¿Dato curioso de nosotros? De vosotros, de que te comiste ayer, todo sirve. Mira, te digo... La semana pasada trajimos chicharrones. Es verdad, el otro... en la conferencia... Pues luego para aguantar las conferencias. En la conferencia puse chicharrones y Raúl me pidió que trajera una alternativa vegana a los chicharrones y me quedé un poco... Digo, no. Digo, tomate cherry, es que no sé lo que es, pero bueno, pues estuvo bien. Bueno, chicos, ¿y cuál va a ser vuestra pregunta para él o la siguiente invitada? ¿Qué es lo que te mueve a hacer esto que estás haciendo? ¿Es el dinero? ¿Es la pasión por resolver un problema en concreto? ¿Es la necesidad? ¿Es X? Lo que sea. ¿Qué es lo que te mueve? Porque cuando hablo con gente aquí, me di cuenta que a cada persona le mueve algo diferente, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que te da energía para levantarte cada día y decir, voy a emprender, voy a arriesgarme, voy a levantar dinero, voy a contratar a gente o voy a hacer X, ¿no? Muy bien, chicos. Jorge, Raúl, pues mil gracias por haber venido a Efecto Cascada. Ha sido un placer poder charlar con vosotros. El futuro, ¿no?, de la IA y, en este caso, pues que sea fiable.
Seguro que os vamos a ver muy presentes en todo el ecosistema tecnológico. Y gracias por habernos contado vuestros 20 años de amistad y de cooperación. Ha sido un placer. Gracias, chicos. A ti, Paula. A ti, muchas gracias. Bueno, Explorers, hasta aquí este episodio tan especial grabado directamente desde South Impact 2025. Muchísimas gracias a Andrea, María, Jorge y Raúl por compartirnos su visión, experiencia y recordarnos que el actual epicentro de la innovación en el sur, Cádiz, avanza con muchísima autenticidad y ganas de transformar el panorama. Como os comentábamos al principio, este es un evento muy especial para Exploro, ya que es la primera vez que hemos podido participar como Media Partners y queríamos recalcar una vez más que esto ha sido gracias a vosotros, Explorers, por todo el apoyo que nos brindáis a través de la pantalla, así que es esto algo que hemos podido conseguir juntos. Nada, si te ha inspirado esta conversación y este episodio, no olvides seguirnos en cascadefunding.eu, donde publicamos oportunidades de financiación en cascada diarias y quién sabe, quizá puedes encontrar la siguiente puerta a tu éxito. Además, no olvides seguirnos en todas las plataformas de streaming donde salen estos episodios del podcast, desde Spotify, YouTube a Amazon Podcast, y en redes sociales que estaré dejando por abajo. Así que nada, nos escuchamos en el siguiente episodio en Aquí, el sonido de la innovación. Adiós.